Hello, everyone. Welcome to the signature of subject English number 2. Buen día. Hola a todos. Bienvenidos a su asignatura o materia de inglés número 2. Vamos a revisar qué es lo que vamos a trabajar durante esta sesión. Tenemos nuestro manual, que espero ya lo tengan con ustedes. Y vamos a hacer un breve repaso de lo visto en la materia de inglés 1. ¿Ok? Primeramente, presente continuo. ¿Ok? Tenemos presente continuo, presente progresivo, ¿no? Gerundio. Y este verbo, ¿no? O esta forma verbal, forma gramatical como tal, se utiliza para expresar acciones que se están ejecutando en el momento. Acciones que ocurren durante el momento en el cual se entabla, ¿no? Dicha acción. Esto en español lo vemos nosotros con terminaciones ando, endo, por ejemplo, llorando, corriendo, riendo, cantando, bailando, ¿ok? Esas terminaciones ando, endo, son aquellas del presente continuo. En inglés, nosotros terminamos nuestro verbo con terminaciones ing. Por ejemplo, dance, que es bailar, dancing, bailando. ¿Ok? Sing, cantar, singing, cantando. Study, estudiar, studying, estudiando. Watch, ver, watching, viendo. ¿Ok? El presente continuo lo utilizamos cuando vamos a hablar de acciones, actividades que se están realizando en el momento, a diferencia del presente que se realiza en un tiempo determinado o del pasado que se realizó en un tiempo determinado también. El presente continuo es algo que se hace justo en el momento. Por ejemplo, I am studying for my exam. Estoy estudiando para mi examen. They are watching a movie. Están viendo una película. She is cooking dinner. Ella está cocinando la cena. ¿Ok? En algunos casos, los verbos se pueden escribir de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos play y agregamos ing, playing. Tenemos read y agregamos ing, reading. Aquí nos estamos dando cuenta que en ambos verbos únicamente requiero agregar el ing. Pero, ¿qué ocurre en el siguiente ejemplo? ¿Ok? Aquellos verbos que terminan con una vocal y una consonante, se duplica la consonante antes del ing. Por ejemplo, verbo run termina vocal consonante, duplicamos la n y en vez de run tenemos running para corriendo. El verbo sit, que es sentar, misma acción. Como termina en consonante con vocal,
duplicamos consonante y tenemos sitting, que es sentar. Verbos que terminan con Y, se cambia la Y a una I latina y se agrega el NG. ¿Ok? Tenemos formas diferentes de escribir alguna oración. Ya se hace de forma positiva, forma negativa y forma de pregunta. Forma positiva, iniciamos personal pronoun, verb to be, verb, ending, ing, pronombre personal, verbo to be, verbo terminando en ing. Para la negativa, pronombre personal, verbo to be, negación, verbo en ing. Y para forma de pregunta, pronombre personal, después de que va el verbo to be y nuestro verbo en ing. Nuestra forma de pregunta, nuevamente, verbo to be, pronombre personal y el verbo en ing. ¿Ok? Espero que nos haya quedado claro. Vamos a realizar nuestra actividad número 1 de nuestro cuadernillo de actividades, la cual precisamente es un pequeño crucigrama con nuestros verbos en terminación ing para cada una de las opciones. Damos unos minutos para ello y retomamos con la siguiente explicación.
Una vez concluida nuestra actividad número 1, podemos pasar a proceder a nuestra actividad número 2, ya que son actividades que van relacionadas a la explicación de nuestro tema previo. ¿De acuerdo? Entonces, añadimos un par de minutitos más para la conclusión de actividad número 2 y de ahí pasamos a explicar nuestro siguiente tema, que es el verbo to be en pasado. Bien, continuamos. ¿Ok? Siguiente progresión. Verbo to be en pasado. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok?
El tiempo modal pasado nos indica acciones que ya se realizaron, que ya fueron hechas, ¿ok? En la parte, por ejemplo, del verbo to be, en vez de tener I am, de yo soy, tengo I was, que es fui o estuve, era o estaba. Tiempo pasado, ¿ok? You were, fuiste, eras, estuviste o estabas. He, she o it was, fue, era, estuvo o estaba. We, you, and there were, fuimos, éramos, fueron, eran, estuvieron, estaban. ¿Ok? En el modo interrogativo, inicia al igual que el presente, con el verbo to be, que puede ser was o were, y nuestro pronombre personal, I, you, he, she, it, we, you o they. En el modo o la forma negativa, pronombre personal, I, you, he, she, it, we, you, they. Verbo to be, pasado, was o were. Y nuestra negación, un not. ¿Ok? De igual manera, si no vamos a usar was, were dentro de nuestro contexto de oración, pues tenemos la parte del pasado simple, donde a nuestros verbos, al final, se les agrega un ed. En el caso de que vaya a realizarse una pregunta, se realiza con did, que es el pasado de do. Y recordemos que do es hacer. Y en la manera negativa podemos tener did not o didn't, que es igual el pasado de do not o don't. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí el verb to be en tercera persona se mantiene el verbo to do como did not, a diferencia del presente simple que utilizábamos doesn't para hablar en terceras personas. Por ejemplo, nuestro verbo o nuestra oración afirmativa, he lived in London 2 years. Él vivió, tiempo pasado, en Londres 2 años. Siguiente ejemplo, I cried when he died. Lloré cuando él murió. Forma negativa, sujeto, we. Negación, did not o didn't. Verbo en forma básica, argue. Y complemento, this morning. Cuando usamos el did not, nuestro verbo va en su forma base, ¿ok? Su forma básica. Cuando lo hablamos de forma afirmativa, el verbo termina con ed. Y cuando hablamos de manera interrogativa, nuestro verbo se mantiene base e inicia con el did de la pregunta. ¿Ok? Hay algunos verbos en los cuales se les añade ed o de. La primera regla que debemos de comprender en la cuestión del pasado es de que todos los verbos, all verbs ends in ed. Todos los verbos terminan en ed. ¿Ok? Por ejemplo, a work le agregamos ed y tenemos worked.
Hop, nada más le agregamos de. Y tenemos hoped. ¿Ok? Y hay diferentes reglas también. Cuando el verbo termina en vocal más Y, añadimos ed. Play, play it. Stay, stay it. Pero cuando termina en consonante e Y, se va a cambiar por I latina y al igual agregamos ed. Try, try it. Replied, replayed. ¿Ok? Basado en esta explicación, procedemos a realizar actividad número 3 de nuestro cuadernillo de actividades. Damos unos minutos para poder realizar dicha actividad. Vamos a bajarnos a la actividad 3 de nuestro cuadernillo.
Muy bien, continuamos. Auxiliar did, didn't o did not. El auxiliar did es parte esencial de la gramática inglesa y se utiliza para formar preguntas y negaciones en el tiempo pasado simple. Junto con su forma negativa, did not, did permite expresar acciones que ocurrieron en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, el did en afirmativo se utiliza en oraciones afirmativas en el pasado simple cuando queremos describir una acción que ocurrió en un momento específico en el pasado. A menudo se usa junto con el verbo en su forma base, sin conjugación, para indicar que la acción ocurrió en el pasado. Y tenemos ejemplo. She did her homework yesterday. Ella hizo su tarea ayer. Siguiente ejemplo. They did their best in the competition. Ellos hicieron lo mejor en la competencia. He did a great job on the project. Él hizo un gran trabajo en el proyecto. El did me va a permitir a nosotros, o nos va a permitir a nosotros, realizar oraciones en pasado simple cuando queremos especificar que una acción fue ejecutada en un momento en específico. ¿Ok? Cuando usamos did de forma afirmativa, nos podemos dar cuenta que el verbo como tal no se convierte. ¿Por qué? Porque pues nuestro verbo o va a ser nuestro auxiliar did. Recordemos que el did es el pasado de do y do en español es hacer. Entonces, did es hizo o hicieron, dependiendo el pronombre personal que se vaya a utilizar. ¿Ok? Ahora, la negación. Podemos usar didn't o podemos usar did not. Y estos se utilizan para formar oraciones de forma negativa, igual en pasado. ¿Ok? Para crear la oración en negativo, basta con agregar did not o didn't o did antes del verbo en su forma base. Por ejemplo, she did not visit the museum last week. ¿Ok? Ella no visitó el museo de la semana pasada. Siguiente ejemplo. They didn't enjoy the movie. No disfrutaron la película. Otro ejemplo. He didn't forget his case this time. Él no olvidó sus llaves esta vez. ¿Ok? Negación. Didn't o did not. Estructura. Sujeto. Negación. Verbo. Complemento. ¿Ok? Podemos realizar preguntas con did o con did not o didn't. Y lo que hacemos es iniciamos con el did o el did not
¿ok? Pronombre personal, verbo y complemento, ¿ok? Por ejemplo, did you watch the game last night? ¿Viste el partido anoche? ¿Viste del verbo ver en pasado? ¿Ok? Y démonos cuenta de que el verbo se mantiene como tal en su forma base, apoyado del did o en el ejemplo de abajo, apoyado del didn't, ya lo estamos convirtiendo a pasado sin necesidad de transcribirlo a pasado. ¿Ok? Ejemplo de pregunta negativa con didn't not. Bueno, did not you like the concert? ¿No te gustó el concierto? Did not she finish her homework on time? No terminó su tarea a tiempo. ¿Ok? Did not, personal pronoun, verb in base form, and complement. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora también lo podemos utilizar para respuestas breves. ¿Ok? Las respuestas breves en el pasado simple con did y did not, pues son simples. Para responder afirmativamente, usamos did seguido del sujeto. Para responder negativamente, usamos didn't seguido del sujeto. Por ejemplo, did you study for the exam? Yes, I did. Sí lo hice. No, I didn't. No lo hice. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Didn't she like the gift? No le gustó el regalo. Respuesta simple afirmativa. Yes, she did. Sí, le gustó. Respuesta simple negativa. No, she did not. O no, she didn't. No, no le gustó. ¿Ok? Entonces, did and did not o didn't lo podemos utilizar para oraciones en pasado por parte del auxiliar do en pasado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a realizar actividad número 4 y número 5 de nuestro cuadernillo de actividades. Damos un par de minutos para la realización de la actividad.
Muy bien. Vamos a continuar ahora. Expresiones de tiempo para el pasado. ¿Ok? Las expresiones de tiempo para el pasado son aquellas, valga la redundancia del nombre del tema, ¿no? Expresiones que vamos a utilizar para hablar en pasado en cuestión del tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos last, que es igual a pasada. Por ejemplo, last night, la noche pasada, la noche anterior. Last week, la semana pasada. Last weekend, fin de semana pasado. Last month, mes pasado. Last year, año pasado. Last Monday, el lunes pasado. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, ago, que es hace n cantidad de tiempo. Por ejemplo, 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago, hace un año. Y tenemos yesterday, que es ayer, ¿no? Entonces tenemos yesterday, ayer. Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday, día antes de ayer, o lo que en español conocemos como antier. Y yesterday night, que puede ser igual ayer en la noche, o también lo podemos identificar como anoche, tal cual. Tenemos diferentes ejemplos. Vamos a visualizar cada uno de ellos. Ejemplo para ayer o yesterday. Dice, ayer fui al cine con mis amigos. ¿Ok? En inglés tenemos, yesterday, I went to the movies with my friends. Vean cómo utilizamos nuestra expresión de tiempo ayer o yesterday y de igual forma utilizamos nuestro verbo en pasado. ¿Ok? Nuestro verbo go es un verbo irregular, por ende su terminación de pasado, a diferencia de algunos otros verbos que deben de terminar con ed, este cambia el contexto y se escribe como went. ¿Ok? To the movies, al cine, con mis amigos. ¿Ok? Ejemplo número 2. The last week, la semana pasada. La semana pasada estuve de vacaciones en la playa. Su oración en inglés sería, last week I was on vacation at the beach. Nuevamente, nuestra expresión de tiempo, last week, semana pasada, pronombre personal, I, verbo to be en pasado, en vez de am, tenemos was, y recordemos que el verbo to be, am o was, es ser o estar,
o sería fui o estuve. En este caso, dice que la semana pasada yo estuve de vacaciones en la playa. Ejemplo número 3. Last month o mes pasado. El mes pasado celebramos el cumpleaños de mi hermana. In English, say, last month we celebrated my sister's birthday. Okay? Same to last sentence. Last month is the expression time. We, personal pronoun, celebrated verb and in ed verb right in past time and complement my sister's birthday. ¿Ok? Mes pasado, nosotros celebramos el cumpleaños de mi hermana. Next sentence. El año pasado o last year. Mi ejemplo me dice, el año pasado viajé a París. Y en inglés sería, last year I traveled to Paris. ¿Ok? Expresión de tiempo, pronombre personal, verbo escrito en pasado, pasado de travel es traveled, y to París o a París. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo. A long time ago. Ejemplo en español. Hace mucho tiempo, mis abuelos vivían en una granja. Vivían pasado. Y en inglés sería a long time ago. My grandparents lived on a farm. ¿Ok? Expresión de tiempo pasado. Sujeto. Verbo. Complemento. Ejemplo número, Ejemplo número 6. When I was a child. Cuando era un niño. Nuestra oración sería, cuando era niño, solía jugar en el parque todos los días. Y en inglés tenemos, when I was a child, I used to play at the park every day. ¿Ok? When I was a child, cuando era un niño, yo, used to play, solía jugar en el parque todos los días. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejemplo. Aquí ya estamos viendo manejo de fechas, quizás. En este primer ejemplo tenemos una fecha, bueno, un año, mejor dicho, en específico. En 1990, como tal, que ocurrió algo. ¿Ok? En español tenemos, en 1990 nació mi hermano menor. Nació, pasado de nacer. En inglés tenemos, in 1999,
my younger brother was born. Ok. My younger brother was born. Mi hermano menor o mi hermano más joven nació. Siguiente. Dice, en la década de 1980 o in the 1980s, dice, en la década de 1980, la música pop era muy popular. In the 1980s, pop music was very popular. ¿Ok? Expresión de tiempo. Sujeto, que en este caso es pop music. Was, pasado, en este caso de tercera persona. He, she o it. Y como hablamos de música pop, pues es eso. Entonces sería it was. Very popular, complemento. Luego tenemos during my childhood o durante mi infancia. ¿Ok? Durante mi infancia viví en un pueblo pequeño. During my childhood, I lived in a small town. Expresión de tiempo, sujeto, verbo en pasado, complemento. And the last example, y el último ejemplo, the other day o el otro día. El otro día vi a tu primo en el centro comercial. The other day, I saw your cousin on this mall. ¿Ok? Expresión de tiempo, sujeto, verbo, pasado, de sí, saw, your cousin on the mall. Complemento de oración. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo. Vamos a dar un minutito, 2 minutitos para que se levanten, se estilen, ¿no? Tomen agüita, se despejen un segundito, ¿ok? Y después de ese tiempo de leve y ligero descanso, procederemos a continuar con nuestro tema de conectores. Vamos a ver diferentes tipos de conectores y cómo usarlos en nuestras oraciones o en algún momento de nuestra plática de manera general. Damos únicamente 2 minutitos de descanso.
Bien, continuamos. Conectores en inglés. Los conectores son las herramientas que tienen la lengua para vincular o unir ideas. Gracias a ellos se pueden formar oraciones complejas, rítmicas y que permiten explorar conceptos, narraciones o descripciones que requieren de un nivel más avanzado de dominio del idioma. ¿Ok? Estos conectores los usamos pues para relacionar dos o más ideas. Existen pues una gran diversidad de conectores, gracias a que existen pues también muchas formas de relacionar. Es decir, se pueden unir oraciones para complementarse, contradecirse, plantear una causa o una conclusión, entre otras funciones que veremos pues un poquito más adelante, ¿no? La importancia de estos es que radica en que dan variedad y complejidad a la expresión oral o escrita de quien los usa. Por lo tanto, son especialmente importantes en entornos académicos, laborales o formales en general. Esto sin olvidar que también pueden utilizar en entornos informales como un diálogo que podemos tener con un amigo, ¿ok? También se pueden mencionar entre sus ventajas que dotan de consistencia y coherencia el discurso lingüístico, tanto en su forma escrita como en su forma oral. Estos conectores nos van a servir para relacionar ideas, ¿no? Para poner en contexto lo que estamos dialogando o escribiendo. Puede ser de una manera formal, de una manera informal, ¿no? Y le puede dar coherencia a lo que estamos redactando o hablando con alguien, ¿no? A pesar de que cada conector tiene sus propias reglas, se pueden resaltar recomendaciones para todos los conectores en general, como lo pueden ser la posición como tal, ¿no? Primer regla, posición. Dice, los conectores gramaticales pueden estar al inicio de la oración, al final o entre las dos ideas que se unen, ¿ok? La decisión sobre el lugar que ocupa el conector en la oración depende por completo de quien escribe, aunque hay algunos que por sus características se recomienda que vayan siempre en un lugar. Por ejemplo, cuando enlistamos first, second, third, lo mejor es poner el conector al inicio de cada oración, ¿ok? Podemos tener conectores para iniciar, para concluir la oración o en medio de la oración para unir dos ideas, ¿ok? Dependiendo de lo que estemos dialogando o escribiendo, será la posición adecuada en la cual nosotros coloquemos el conector. La sugerencia nos indica que si vamos a enlistar, ¿no? Hacer, por ejemplo, las tareas que tengo que hacer en casa, ¿ok? Lo que hacemos es enlistamos primer tarea, tal cosa, segunda tarea, tal cosa, ¿no? O tarea número 1, tal cosa, tarea número 2, tal cosa, ¿ok? Entonces se debe de llevar un orden y en ese orden, pues nuestro conector iría al principio. A first work, a second work o homework number 1, homework number 2, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también sustantivos y verbos, ¿ok? Después de un conector nos podemos encontrar con un sustantivo o con un gerundio. Recordemos que ese gerundio pues es nuestra terminación ing, ¿ok? De igual manera, congruencia. Es de vital importancia
utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. Si mandamos un mensaje por WhatsApp a un amigo, podemos usar conectores informales. Mientras que si escribimos un texto de investigación, debemos, no solamente podemos, sino que debemos usar conectores formales. ¿Ok? Una cosa es poder y otra cosa es deber. Por ejemplo, los conectores en inglés están divididos en 19 tipos. 19 tipos. Conectores de adición, adversivos, causales, comparativos, concesivos, conclusivos, continuativos, copulativos, disyuntivos, funcionales, secuenciales, para dar ejemplos, para generalizar, clarificar, enfatizar, concluir, declarar certezas y positivos y negativos. Vamos a explicar cada uno de ellos y algunos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, los conectores de adición nos sirven para complementar ideas o sumar información. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el conector AND, que es un y lo utilizamos para indicar dos cosas. ¿Ok? Cosa A y cosa B. ¿No? Por ejemplo, tenemos el conector second. El second sabemos que en términos de números ordinales, el second sería segundo. ¿Ok? En este sentido, podemos indicar que en segundo lugar puede ocurrir cualquier cosa o sumar alguna otra idea en el contexto de la oración. Tenemos el conector then y next. ¿Ok? Then, en algunos casos, puede ser utilizado como un entonces o un después. Oye, mamá. Un segundo. Una disculpa. Quedamos. Then y next puede utilizarse para después o luego para indicar se va a hacer una acción después de esta otra acción o podemos hacer esto luego de que pase esto otro, ¿no? Also y to son utilizados como un también. As well as, además de. Moreover and furthermore, además o es más. In fact o as a matter of fact, que es de hecho. Formalidad e informalidad. Recordemos esa parte. ¿Ok? Actually, en realidad o actualmente. Anyway, cualquier caso, de todas formas. Besides, además o aparte. By the way, a propósito o por cierto. That is to say, o sea, es decir, in addition, además, such as, como o por ejemplo, like, como o por ejemplo también, above all, sobre todo, o rather, o mejor, ¿ok? Veamos ejemplos. Dice, he was crying, then her mom appeared, ¿ok?
tenemos nuestra oración, vamos a traducirla y explicarla. Dice, él estaba llorando. Después apareció su mamá. ¿Ok? Vean cómo estamos uniendo dos ideas. La primera, la persona llora. La segunda, aparece mamá. ¿Ok? ¿Cómo lo unimos con nuestro conector de tiempo en español después? En inglés, then. Segundo ejemplo. She plays the piano as well as the violin, guitar, and drums. Ella toca el piano, además del violín, la guitarra y la batería. ¿Ok? Vean cómo utilizamos as well as para indicar el además. ¿Ok? Y aquí estamos juntando ya más ideas. Ella toca el piano, además toca el violín, la guitarra y la batería. ¿Ok? Excelente. Tenemos también conectores adversativos. Expresan contraste entre ideas. Podemos tener but, que es pero, however, sin embargo, nonetheless o nevertheless, no obstante, yet o even so, sin embargo, aún así, still, de todas maneras, instead, en lugar de, whereas, while, mientras que, on the contrary, al contrario, on the other hand, por otro lado, in other matters, por otro lado, regresamos al punto formalidad, formalidad, nor, ni esto ni aquello, notwithstanding, a pesar de que, y while, mientras que, ¿ok? Son nuestros tipos de conectores adversativos. Por ejemplo, I like your dress, but I wouldn't pay for it. Me gusta tu vestido, pero al menos yo no pagaría por él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra oración es una oración adversativa. Me gusta, sí. Sin embargo, o pero, pues yo no lo pagaría, yo no lo compraría para mí, ¿no? Por ejemplo, por así decir. ¿Ok? Siguiente ejemplo. She has a lot of work. On the other hand, she really enjoys it. Ella tiene mucho trabajo. Por otro lado, pues lo disfruta, ¿no? Misma acción, estamos uniendo dos ideas, ¿ok? Estamos uniendo dos ideas. Una, que ella tiene muchísimo trabajo o tiene mucho trabajo, pero pues también disfruta tener su trabajo, ¿ok? Por eso utiliza el on the other hand. Por otro lado, lo disfruta, le gusta, ¿ok? Muy bien. Bajamos a los siguientes conectores. Conectores causales. El objetivo de estos, pues, va a ser dar a conocer la razón o inicio de algo. Dar a conocer la razón o inicio de algo. Podemos tener because, ¿por qué? Because of, debido de.
que es igual que la anterior, pero más formal. ¿Por qué? Since, puesto que. As, puesto que. Misma acción. Formalidad. Due to, owing to, debido a. In order to, para, con tal de. By means of, por medio de. For lack of, por falta de. Thanks to, gracias a. This is the reason why. Esta es la razón de. This is why. Es por eso. For this reason. Por esto. ¿Ok? Y tenemos igual 2 ejemplitos. Ejemplo número 1. He is sick because yesterday he was playing in the rain. Él está enfermo porque ayer estuvo jugando en la lluvia. Vean cómo el because describe la parte causal de la oración. ¿Ok? Nos indica que la persona está enferma. ¿Pero por qué? Ah, bueno, pues porque él estuvo jugando en la lluvia. ¿Ok? Si no estuviera jugando, si no hubiera estado jugando en la lluvia, no se hubiera enfermado. Y segundo ejemplo. Teacher, I've lost my computer. That is the reason why I didn't do my homework. Maestra, perdí mi computadora. Por eso no hice mi tarea. ¿Ok? Ese this is the reason why lo podemos tomar como un por eso en cuestión de formalidad o de informalidad. Si lo tradujéramos tal cual como está en inglés, nosotros diríamos, maestra o maestro, yo perdí mi computadora. Esa es la razón por qué yo no hice mi tarea. ¿Ok? Muy bien. Un segundo. Una disculpa. Continuamos. Conectores comparativos. Estos conectores, como su nombre lo indica, pues me va a permitir comparar dos o más elementos, ya sea para distinguir diferencias y semejanzas, por ejemplo, de personas,
lugares o cosas. Por ejemplo, tenemos as, como, as, tan, como, not as, o so as, no tan, como, as if o as though, como si, than, ¿qué? Por ejemplo, when I grow up, I want to be as strong as you, mom. Cuando sea grande, quiero ser tan fuerte como tú, mamá. ¿Ok? Vean cómo tenemos as y as. ¿Ok? As. Tan fuerte como tú. ¿Ok? Siguiente. He is so dull that he can cross through the doorway. Él es tan alto que no cabe en la puerta. Y aquí tenemos el than, que me va a servir para conectar ambas ideas. ¿Ok? Recordemos que estos pueden ser utilizados para distinguir diferencias, semejanzas, ¿no? Ya sea de alguna persona, algún lugar o alguna cosa. ¿De acuerdo? Bien. Nos pasamos. Conector concesivo. Su objetivo es matizar una idea o dar a conocer algún aspecto negativo de ella con el que no se esté de acuerdo. ¿Ok? Por ejemplo, although, though, even though, que es en español aunque, despite o in spite of, que es a pesar de, even if, incluso si, not even if, ni siquiera si, regardless of, sin importar, ¿ok? Estos conectores me van a ayudar a darle un aspecto negativo a alguna idea o a indicar que no estoy de acuerdo con ella, ¿ok? Por ejemplo, although I have never used the software, I can learn how to use it. Aunque nunca he usado ese programa, puedo aprender a usarlo, ¿ok? Although, aunque, ¿ok? Y viene la negación, aunque nunca, ¿ok? Aunque nunca he usado el programa, puedo aprender, pues, a usar. Siguiente, dice, even if you train every day, you can go the next Olympics. Aunque entrenaras todos los días, no vas a poder ir a las próximas Olimpiadas. ¿Ok? Misma acción me está sirviendo para indicar una negación y en este caso pues se va casi hasta el final mi negación. ¿Ok? Tenemos conectores conclusivos y estos sirven para terminar o redondear una idea. Therefore, por lo tanto, hence, de ahí, thus, por lo tanto o así, so, entonces,
Consequently, por lo tanto, o en consecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, you have shown a lot of talent and compromise in this job, and consequently you have won a promotion. ¿Ok? Tenemos, has mostrado mucho talento y compromiso en este trabajo. En consecuencia, te has ganado un aumento. Y ahí concluye nuestra oración. En consecuencia, estamos ya por terminar la idea. En consecuencia, te has ganado el aumento. Derivado de todo lo que hiciste o todo lo que has hecho, ya te ganaste el aumento. No más. ¿Ok? Siguiente ejemplo. I have to look after my little brother, so I can't go with you. Tengo que cuidar a mi hermanito. Entonces, no puedo acompañarte. ¿Ok? Ese me va a indicar la cuestión del entonces. ¿De acuerdo? Tenemos condiciones en los conectores o conectores condicionales también, los cuales expresan una condición para que la otra idea suceda. Por ejemplo, if o whether, si, que es un sí condicionado, unless, a menos que, provided, providing, as long as, mientras que o siempre que, in case, en caso de o en caso que. ¿Ok? Por ejemplo, if you improve your grades, we'll go to Paris. Si tú mejoras calificaciones o si mejoras tus calificaciones, iremos a París el próximo año. E inicia con el if. ¿Ok? Ese if ya me está indicando que esta oración va a ser una condicionante. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Unless you change your behavior, your flatmate will be angry with you. Al menos que cambies, al menos que cambies tu comportamiento, tu roomie o tu compañero de cuarto se irá enojada contigo. ¿Ok? Vean cómo es que trabaja una oración condicional o un conector condicional. ¿Ok? Y así pudiéramos ir revisando cada uno de nuestros ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a dar una lecturita y vamos a proceder a realizar actividad 6, 7, 8 de nuestro cuadernillo de actividades. 6, 7 y 8 de nuestro cuadernillo de actividades. Vamos a dar un lapsito de tiempo para ello y al regresar, al retomar, vamos a hacer un pequeño feedback, pequeño Jamboard, por así decirlo, de todo lo que hemos visto hasta el momento para tener esa retroalimentación y no se nos olviden las ideas principales de lo que hemos trabajado. Damos unos minutos para la conclusión de esas 3 actividades.
Vamos a dar un par de minutitos más para la conclusión de las actividades, por si no han concluido, y vamos a retomar la parte del feedback o la retroalimentación para analizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir un pequeño Jamboard. Segundo, comenzar. Mm, mm, mm. A compartir, ventana, Jamboard. Y voy a generar uno nuevo. Vamos a usar, vamos a ver, presents, tin, tin, tin. Ok, vamos a usar este de mural digital.
A ver, vamos a cambiar por acá. Solo lectura. Mm, mm. Ok, ok. Vamos a usar Mentimeter para esto. Mejor. Vamos a iniciar sesión. Inicio de sesión. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner aquí que aprendimos el día de hoy. Y lo voy a ir llenando. 53, 58, 53, 58, 49, 22. 49, 22. Y vamos a presentar. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Bueno, primero que empezamos a ver tiempo pasado. Vimos que los verbos en tiempo pasado, terminan con ed. Vimos también presente continuo o presente progresivo o también gerundio. Ay, perdón. En el presente continuo, los verbos terminan en ing, que en español es ando, endo. ¿Ok? Por ejemplo, play, playing. Por ejemplo, run, running. ¿Ok? Analizamos también conectores en inglés, obviamente. Vimos expresiones de tiempo también. Vimos auxiliar, did not, que did not puede ser igual, didn't también.
Vimos de nuestros conectores de tiempo, algunos que son condicionales, como puede ser el if. Vimos también los diferentes tipos de conectores que pueden llegar a existir, que pueden ser para sumar, de adición, contradicción, adversativos, aquellos que nos pueden indicar una causa, que pueden comparar, pueden ser condiciones, ¿ok? Pueden ser secuenciales, los que van a servir para concluir, para enfatizar, conectores positivos, conectores negativos también, ¿ok? Y diferentes tipos de conectores como pueden ser el AND, SECOND, SO, as well as, actually, but, however, nor, if, unless, in case, por mencionar algún otro tipo de conector, ¿ok? Vimos las reglas para escribir verbos en pasado. A grandes rasgos, es lo visualizado en nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Por mencionar algunos otros temas o por no mencionarlos incluso también, ¿ok? Son todos los temas que hemos visto hasta el momento. Hemos realizado actividad 1 a la actividad 8 como tal. La siguiente sesión seguiremos retomando parte de nuestro contenido del manual, parte de nuestro contenido teórico y práctico, ¿ok? Si no tenemos alguna duda, podemos dar por concluida la sesión del día de hoy y nos estaremos escuchando en la siguiente sesión. Hasta luego.